Bienvenidos a El Oráculo del Sueño. Cuando una comunidad necesitaba renovar su sentido de identidad, recreaba ritualmente los mitos de sus dioses patronos. Esta comprensión del poder transformador de las narrativas es algo que necesitamos recuperar urgentemente. En una época donde las historias dominantes de nuestra cultura a menudo nos presentan como consumidores pasivos, como víctimas de fuerzas económicas y políticas que están más allá de nuestro control, como individuos aislados compitiendo por recursos escasos, necesitamos redescubrir narrativas más empoderadoras y conectadas. Los mitos mesopotámicos nos recuerdan que los humanos somos creadores activos del cosmos, herederos de la sabiduría divina, responsables de continuar la gran obra de civilización que comenzaron los dioses. Nos recuerdan que nuestras acciones individuales reverberan a través del tiempo, que nuestras relaciones son sagradas, que nuestro trabajo más mundano puede ser una forma de participación en el orden cósmico. Estas no son verdades literales que debamos aceptar como dogma, sino perspectivas simbólicas que pueden enriquecer profundamente nuestra experiencia de estar vivos. Cuando vemos nuestro trabajo como una continuación de la obra creativa de Enki, cuando entendemos nuestras relaciones amorosas como participaciones en la energía cósmica de Inanna, cuando interpretamos nuestros desafíos como versiones personales del viaje heroico de Gilgamesh, nuestras vidas adquieren una dimensión de significado y propósito que trasciende las preocupaciones puramente materiales. Este es el regalo más profundo que Mesopotamia nos ofrece, no respuestas definitivas a las preguntas eternas, sino marcos conceptuales ricos y flexibles para explorar esas preguntas, herramientas simbólicas para crear significado, plantillas narrativas para dar forma a nuestras experiencias de maneras que honren tanto nuestra humanidad como nuestra divinidad. En las noches estrelladas de hace 5000 años, cuando los astrónomos mesopotámicos subían a sus torres de observación para estudiar los movimientos celestiales, no estaban solo recopilando datos astronómicos. Estaban participando en uno de los actos más fundamentalmente humanos, el intento de encontrar patrones en el caos aparente, de crear narrativas coherentes que conecten el presente con el pasado y el futuro, de descubrir nuestro lugar en la inmensidad cósmica. Esa misma búsqueda continúa hoy cuando un científico formula una teoría elegante que explique fenómenos aparentemente inconexos, cuando un artista crea una obra que capture verdades que no pueden expresarse en palabras ordinarias, cuando una persona encuentra su vocación y siente que finalmente está haciendo lo que vino a hacer en este mundo. Los dioses mesopotámicos siguen vivos, no como entidades literales que requieren sacrificios y templos, sino como fuerzas arquetípicas que operan en las profundidades de la psique humana. Cada vez que priorizamos la sabiduría sobre la fuerza bruta, estamos honrando a Enki. Cada vez que defendemos la justicia aunque nos cueste caro, estamos canalizando la energía de Marduk. Cada vez que abrazamos tanto la creatividad como la destrucción necesaria como aspectos de un mismo proceso, estamos comprendiendo la lección de Tiamat. Los templos antiguos han caído, pero los templos verdaderos siempre fueron interiores. Las tablillas cuneiformes se han vuelto ilegibles para la mayoría, el cuneiforme real siempre fueron las impresiones que las experiencias de la vida dejan en nuestras almas. Los rituales específicos han perdido su poder, pero el impulso ritual sigue siendo fundamental para la experiencia humana, lo expresamos ahora en graduaciones y bodas, en celebraciones deportivas y conciertos, en todos los momentos donde la comunidad se reúne para marcar lo que es importante. La verdadera grandeza de la civilización mesopotámica no residía en sus palacios o sus riquezas, aunque fueron impresionantes. Residía en su comprensión de que los humanos somos seres que necesitan significado tanto como necesitan alimento, que requerimos narrativas coherentes tanto como requerimos refugio físico, que anhelamos conectar con algo más grande que nosotros mismos tanto como anhelamos seguridad personal. Esta comprensión es más relevante que nunca en nuestra época de abundancia material pero pobreza espiritual, de conectividad digital pero aislamiento emocional, de información infinita pero marcos de significado fragmentados. Los desafíos específicos que enfrentamos son diferentes de los que enfrentaron los antiguos mesopotámicos, pero los recursos psicológicos y espirituales que necesitamos para abordarlos son sorprendentemente similares. Necesitamos la sabiduría práctica de Enki, que encuentra soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. Necesitamos el valor de Inanna,
que está dispuesta a descender a las profundidades para ganar conocimiento transformador. Necesitamos la determinación de Gilgamesh en su búsqueda, aunque sepamos que la meta original puede revelarse como ilusoria. Necesitamos la capacidad de Marduk para establecer orden sin destruir la creatividad del caos. Necesitamos la generosidad de Tiamat, que permite que su propio cuerpo se convierta en la matriz de nueva vida. Pero sobre todo, necesitamos recordar la lección central de toda la tradición mesopotámica, que los seres humanos no somos accidentes cósmicos sin propósito ni destino. Somos participantes conscientes en un proceso evolutivo que comenzó con las primeras estrellas y continuará mucho después de que nuestras vidas individuales hayan terminado. Somos los herederos de miles de millones de años de desarrollo cósmico, y también somos los ancestros de todas las generaciones futuras que dependerán de las decisiones que tomemos hoy. Esta perspectiva cósmica no nos empequeñece, como a veces sugiere la ciencia moderna. Al contrario, nos engrandece infinitamente. Nos revela que cada acto de bondad reverbera a través del tiempo, que cada momento de belleza que creamos añade algo permanente al tesoro de la existencia, que cada paso que damos hacia la sabiduría y la compasión contribuye al despertar gradual de la conciencia en el universo. Los antiguos mesopotámicos sabían algo que hemos olvidado en gran medida, que la vida humana individual, por breve que sea, participa en dramas que se extienden a través de milenios y galaxias. Sabían que nuestras pequeñas decisiones cotidianas son episodios en la gran epopeya cósmica, que nuestras relaciones personales son manifestaciones de fuerzas arquetípicas eternas, que nuestras obras creativas son contribuciones al proceso continuo mediante el cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Esta no es una perspectiva que requiera fe ciega en dogmas antiguos. Es una perspectiva que emerge naturalmente cuando expandimos nuestro marco temporal más allá de las preocupaciones inmediatas de la vida cotidiana, cuando consideramos seriamente nuestro lugar en la historia evolutiva de la Tierra, cuando reflexionamos sobre el hecho extraordinario de que el cosmos ha desarrollado, en nosotros, la capacidad de contemplarse y comprenderse a sí mismo. Los mitos mesopotámicos fueron los primeros mapas sistemáticos de este territorio cósmico. No eran perfectos, como tampoco lo son nuestros mapas científicos contemporáneos, que también serán revisados y mejorados por futuras generaciones. Pero proporcionaron orientaciones fundamentales que siguen siendo valiosas, la comprensión de que somos seres duales, animales y dioses, el reconocimiento de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra comprensión inmediata, la sabiduría de que el verdadero poder viene de la síntesis de fuerzas aparentemente opuestas, la comprensión de que la mortalidad individual es compatible con la inmortalidad simbólica a través de nuestras contribuciones al flujo continuo de la vida y la conciencia. En las bibliotecas de Mesopotamia, por primera vez en la historia humana documentada, se articularon sistemáticamente las preguntas que aún nos desvelan: ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades hacia las futuras generaciones? Las respuestas específicas que dieron pueden parecer arcaicas, pero las preguntas mismas son eternas, y los marcos conceptuales que desarrollaron para abordarlas siguen proporcionando insights valiosos. Quizás lo más notable de todo es que lograron todo esto sin rechazar la complejidad y ambigüedad de la experiencia humana. Sus dioses no eran figuras unidimensionales de perfecta virtud o maldad absoluta, sino personajes complejos con motivaciones mixtas, virtudes admirables y fallas muy humanas. Sus héroes no eran superhombres invencibles, sino individuos que luchaban con dudas, miedos y limitaciones reales. Sus narrativas no ofrecían respuestas simples, sino que exploraban las tensiones genuinas entre valores igualmente legítimos. Esta sofisticación psicológica y moral es una de las razones por las cuales los mitos mesopotámicos siguen resonando después de milenios. No nos presentan un universo simplificado donde el bien siempre triunfa sobre el mal, donde las decisiones correctas son siempre obvias, donde los finales son siempre felices. En su lugar, nos muestran un cosmos donde debemos navegar constantemente entre alternativas complejas, donde nuestras mejores intenciones a menudo tienen consecuencias imprevistas, donde el crecimiento genuino requiere enfrentar pérdidas reales. Gilgamesh no encuentra la inmortalidad que buscaba, pero encuentra algo más valioso,
la sabiduría para vivir completamente dentro de los límites de la mortalidad. Inanna debe sacrificar su poder superficial para ganar un conocimiento más profundo sobre la naturaleza cíclica de la vida. Enki debe equilibrar constantemente su deseo de ayudar a la humanidad con las demandas de mantener el orden cósmico. Tiamat debe transformarse de madre nutricia en fuerza destructora para dar lugar a nuevas formas de organización y creatividad. Estas no son lecciones fáciles, pero son lecciones verdaderas. Reflejan la estructura real de la experiencia humana, donde el crecimiento auténtico casi siempre requiere alguna forma de muerte simbólica, donde la sabiduría se gana a través de la pérdida, donde la madurez viene de aprender a encontrar significado y belleza dentro de las limitaciones inevitables de la condición mortal. Los antiguos mesopotámicos fueron los primeros en articular estas verdades sistemáticamente, y por eso sus insights siguen siendo relevantes para cualquiera que trate seriamente de comprender qué significa vivir una vida humana plena. No nos ofrecen escapismo o consolaciones falsas, sino marcos conceptuales robustos para navegar la complejidad real de la existencia. En nuestro mundo contemporáneo, donde a menudo nos sentimos abrumados por el ritmo del cambio, por la complejidad de los desafíos globales, por la aparente fragmentación de los sistemas tradicionales de significado, podríamos beneficiarnos enormemente de recordar que los humanos han enfrentado crisis existenciales antes y han encontrado formas de crear significado, belleza y comunidad en medio de la incertidumbre. Los mesopotámicos vivieron a través de guerras devastadoras, colapsos civilizacionales, cambios climáticos dramáticos, revoluciones tecnológicas que transformaron completamente sus formas de vida. Pero en lugar de caer en el nihilismo o la desesperación, desarrollaron tradiciones de sabiduría que les permitieron encontrar propósito y dignidad incluso en medio de las mayores dificultades. Su secreto no era negar la realidad del sufrimiento y la pérdida, sino colocar estas experiencias dentro de marcos narrativos más grandes que les daban significado. Cuando un individuo moría, su vida se convertía en parte de la historia continua de su familia, su ciudad, su civilización. Cuando una ciudad era destruida, sus tradiciones espirituales podían migrar y florecer en nuevos contextos. Cuando una forma particular de organización social colapsaba, los principios subyacentes podían reencarnarse en estructuras más apropiadas para las nuevas circunstancias. Esta capacidad de encontrar continuidad en medio del cambio, de descubrir significado permanente en experiencias transitorias, de mantener la esperanza sin negar las realidades difíciles, es quizás el regalo más práctico que Mesopotamia puede ofrecer a nuestra época. No se trata de adoptar literalmente sus creencias específicas, muchas de las cuales fueron productos de su tiempo y lugar particulares, sino de aprender de su aproximación fundamental a los desafíos universales de la condición humana. Ellos nos enseñaron que los seres humanos somos criaturas de significado tanto como criaturas de necesidad, que requerimos narrativas coherentes tanto como requerimos sustento material, que necesitamos conexión con propósitos que nos trasciendan tanto como necesitamos seguridad personal. Nos mostraron que la civilización no es solo un conjunto de tecnologías e instituciones, sino también un proyecto espiritual continuo de crear formas de vida que honren tanto nuestras capacidades más elevadas como nuestras limitaciones más profundas. Nos enseñaron que la sabiduría verdadera no consiste en encontrar respuestas finales a las grandes preguntas de la existencia, sino en desarrollar marcos conceptuales ricos y flexibles para explorar esas preguntas de maneras que enriquezcan nuestras vidas y fortalezcan nuestras comunidades. Nos mostraron que el arte más elevado no es decoración superficial, sino exploración profunda de los misterios del alma humana. Nos revelaron que la religión más auténtica no es obediencia ciega a autoridades externas, sino participación consciente en los procesos creativos y transformadores que dan forma al cosmos. Estas lecciones son tan relevantes hoy como hace 5000 años, porque abordan aspectos de la condición humana que trascienden las circunstancias específicas de cualquier época particular. Mientras sigamos siendo mortales conscientes de nuestra mortalidad, mientras sigamos siendo individuos que también necesitan comunidad, mientras sigamos siendo criaturas capaces tanto de crear como de destruir, los frameworks conceptuales desarrollados por primera vez en Mesopotamia seguirán proporcionando orientación valiosa. Pero su relevancia no es solo personal o psicológica.
Los desafíos que enfrentamos como especie en el siglo XXI requieren exactamente el tipo de síntesis que los mesopotámicos lograron entre conocimiento empírico y sabiduría espiritual, entre responsabilidad individual y solidaridad colectiva, entre innovación creativa y respeto por los patrones que han demostrado su valor a través del tiempo. El cambio climático, por ejemplo, no puede resolverse solo con tecnología, aunque la tecnología será ciertamente parte de la solución. Requiere también transformaciones profundas en nuestros sistemas de valores, nuestros patrones de consumo, nuestras formas de relacionarnos con el mundo natural. Requiere que aprendamos a pensar como los antiguos mesopotámicos, en términos de múltiples generaciones, considerando las consecuencias de nuestras acciones no solo para nosotros mismos sino para nuestros descendientes durante siglos futuros. La desigualdad social extrema no puede abordarse solo con políticas económicas, aunque éstas serán importantes. Requiere también un renacimiento de la comprensión que los mesopotámicos tenían sobre la interdependencia fundamental de todos los miembros de la comunidad, sobre la responsabilidad de los fuertes de proteger a los vulnerables, sobre la necesidad de sistemas de valores que coloquen el bienestar colectivo por encima de la acumulación individual ilimitada. La crisis de significado que experimentan muchas personas en las sociedades modernas no puede resolverse solo con terapia individual o mejores políticas de salud mental, aunque éstas pueden ser útiles. Requiere un redescubrimiento de las formas en que los individuos pueden conectar sus vidas personales con propósitos más grandes, formas de participar en proyectos colectivos que trasciendan la mortalidad individual, tradiciones de sabiduría que ayuden a las personas a encontrar su lugar apropiado en el gran drama cósmico del cual todos formamos parte. Los mesopotámicos comprendían que estos diferentes niveles de realidad, personal, social, espiritual, cósmico, no están separados sino profundamente interconectados. Las crisis individuales reflejan desequilibrios sociales, los problemas sociales emergen de confusiones espirituales, los desafíos espirituales están enraizados en nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Por eso sus aproximaciones a la curación, la educación, la gobernanza, el arte, eran holísticas en formas que hemos perdido en gran medida. Un médico mesopotámico no trataba solo los síntomas físicos de una enfermedad, sino también sus dimensiones emocionales, sociales y espirituales. Un educador mesopotámico no transmitía solo información técnica, sino también las narrativas culturales que darían significado a ese conocimiento. Un gobernante mesopotámico no se ocupaba solo de la administración práctica, sino también de su papel como intermediario entre el orden divino y la comunidad humana. Esta síntesis holística es exactamente lo que necesitamos para abordar los desafíos complejos y multidimensionales de nuestra época. No podemos resolver problemas sistémicos con aproximaciones fragmentarias que tratan solo aspectos aislados de realidades fundamentalmente interconectadas. Necesitamos recuperar la capacidad mesopotámica de pensar simultáneamente en múltiples niveles, de ver las conexiones entre lo personal y lo político, lo local y lo cósmico, lo práctico y lo sagrado. Pero quizás lo más importante de todo es que necesitamos recuperar la confianza mesopotámica en nuestra capacidad como seres humanos de ser creadores activos del cosmos, no solo víctimas pasivas de fuerzas que están más allá de nuestro control. Los mesopotámicos vivían en un universo donde las acciones humanas importaban profundamente, donde nuestras decisiones individuales y colectivas podían literalmente alterar el equilibrio entre orden y caos, donde cada persona tenía un papel importante que desempeñar en el gran drama de la existencia. Esta perspectiva no era arrogancia humana, sino humildad cósmica. Reconocían que con gran poder viene gran responsabilidad, que nuestra capacidad de afectar el mundo nos obliga a considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones, que nuestra inteligencia y creatividad son regalos que debemos usar sabiamente para el beneficio de toda la comunidad de la vida. En nuestro momento histórico, cuando las acciones humanas han adquirido efectivamente el poder de los dioses antiguos, podemos alterar el clima del planeta, crear y destruir especies enteras, liberar energías que pueden arrasar ciudades. Necesitamos urgentemente redescubrir el sentido mesopotámico de responsabilidad cósmica. No podemos continuar actuando como si fuéramos seres puramente materiales sin obligaciones hacia las futuras generaciones, como si nuestras decisiones no tuvieran consecuencias espirituales tanto como físicas.
los mitos de Mesopotamia nos recuerdan que el poder sin sabiduría lleva al desastre, pero también que la sabiduría sin poder es impotente para crear el cambio positivo que el mundo necesita. Necesitamos tanto la determinación de Gilgamesh como la compasión de Enki, tanto el valor de Inanna como la visión cósmica que permitió a Marduk crear orden sin destruir la creatividad. Sobre todo, necesitamos recordar la lección más profunda de Tiamat, que la destrucción y la creación son aspectos del mismo proceso fundamental, que a veces debemos permitir que las formas viejas mueran para que puedan emerger formas nuevas más apropiadas para las circunstancias cambiantes. Esta no es una lección fácil de aceptar, especialmente cuando somos nosotros quienes debemos pasar por los procesos de transformación. Pero es una lección necesaria si queremos navegar exitosamente las transiciones masivas que caracterizan nuestra época. Las civilizaciones, como los individuos, pasan por ciclos de nacimiento, crecimiento, madurez, muerte y renacimiento. Los mesopotámicos comprendían estos ciclos íntimamente porque los habían vivido muchas veces, habían visto ciudades ascender y declinar, imperios expandirse y colapsar, formas de vida transformarse completamente. Pero también habían aprendido que lo que muere en un nivel puede renacer en otro, que la sabiduría acumulada durante siglos puede preservarse y transmitirse incluso cuando las estructuras externas que la contenían desaparecen. Estamos viviendo ahora un momento de transición civilizacional comparable a los que experimentaron los antiguos mesopotámicos. Muchas de las instituciones, tradiciones y sistemas de creencias que han dado forma a la experiencia humana durante milenios están siendo cuestionados, transformados o abandonados. Es natural sentir ansiedad, confusión, incluso temor ante la magnitud de los cambios que enfrentamos. Pero los mesopotámicos nos enseñaron que estos momentos de transición, aunque difíciles, también están llenos de potencial creativo. Son oportunidades para liberarnos de patrones que ya no nos sirven, para desarrollar capacidades que no sabíamos que teníamos, para crear formas de vida más apropiadas para las nuevas circunstancias. Son momentos cuando los individuos y las comunidades pueden hacer contribuciones únicas al desarrollo continuo de la conciencia y la civilización. La clave está en mantener la perspectiva cósmica que los mesopotámicos cultivaron tan cuidadosamente, recordar que somos participantes en procesos que comenzaron mucho antes de nuestro nacimiento y continuarán mucho después de nuestra muerte, que nuestras luchas individuales son episodios en dramas arquetípicos que se han representado innumerables veces a lo largo de la historia, que las crisis que enfrentamos hoy son oportunidades para actualizar sabiduría ancestral en formas apropiadas para nuestra época. Cuando Gilgamesh emprendió su viaje hacia Utnapishtim, no sabía que no encontraría la inmortalidad física que buscaba, pero sí encontraría algo más valioso, la comprensión de cómo vivir con dignidad y propósito dentro de los límites de la mortalidad. Cuando Inanna descendió al inframundo, no sabía que tendría que sacrificar todo su poder superficial, pero sí ganaría una sabiduría más profunda sobre los ciclos de muerte y renacimiento que gobiernan toda la existencia. Así también nosotros, en nuestros viajes individuales y colectivos a través de los desafíos de nuestra época, podemos no encontrar las soluciones simples que inicialmente buscamos, pero sí podemos ganar capacidades más profundas para crear significado, belleza y conexión en medio de la incertidumbre. Podemos no resolver definitivamente todos los problemas que hemos heredado de las generaciones anteriores, pero sí podemos hacer contribuciones únicas al proceso continuo mediante el cual la humanidad aprende a vivir más sabiamente en la Tierra. Los dioses mesopotámicos no han desaparecido, han evolucionado. Tiamat vive ahora en nuestra comprensión de que el cosmos es fundamentalmente creativo, que nuevas formas de organización emergen constantemente de la destrucción de formas obsoletas. Marduk vive en nuestros esfuerzos por establecer justicia y orden sin sofocar la creatividad y la diversidad. Enki vive en cada acto de compasión inteligente, en cada innovación técnica que mejora la vida humana, en cada momento cuando priorizamos la sabiduría sobre la fuerza bruta. Inanna vive en todos aquellos que están dispuestos a descender a sus propias profundidades para ganar conocimiento transformador, que abrazan tanto la creatividad como la destrucción como aspectos necesarios del crecimiento auténtico. Gilgamesh vive en cada búsqueda heroica de significado y propósito, en cada amistad que trasciende las diferencias superficiales, en cada momento cuando elegimos crear algo duradero en lugar de buscar solo gratificaciones inmediatas.
Estos no son dioses externos que debamos adorar, sino fuerzas arquetípicas que operan dentro de nuestras propias psiques y sociedades. Reconocerlos y trabajar conscientemente con ellos puede enriquecer enormemente nuestras vidas y aumentar nuestra efectividad como agentes de cambio positivo en el mundo. La sabiduría mesopotámica no es una reliquia del pasado, sino un recurso vivo para el presente y el futuro. Sus insights sobre la naturaleza dual del ser humano, sobre la interdependencia de todas las formas de vida, sobre la responsabilidad cósmica que viene con la conciencia, sobre la posibilidad de crear significado y belleza en medio de las dificultades inevitables de la existencia, son tan relevantes hoy como hace 5000 años. Pero para acceder plenamente a esta sabiduría, debemos estar dispuestos a emprender nuestros propios viajes heroicos, nuestros propios descensos a los inframundos de la psique, nuestras propias búsquedas de la planta de la inmortalidad que finalmente se revela como la capacidad de crear algo que trascienda nuestra mortalidad individual. Los mesopotámicos nos dejaron mapas para estos viajes, pero cada generación debe caminar el territorio por sí misma, debe actualizar la sabiduría ancestral en formas apropiadas para sus circunstancias particulares. Esta es la tarea que nos toca a nosotros, honrar la herencia de sabiduría que hemos recibido, pero también contribuir nuestros propios insights únicos al flujo continuo de la comprensión humana. En las últimas líneas de la epopeya de Gilgamesh, el héroe contempla las murallas de Uruk que él mismo había construido y reconoce en ellas su verdadera inmortalidad. No la inmortalidad biológica que había buscado inicialmente, sino la inmortalidad simbólica que viene de crear algo de valor duradero, algo que beneficie a las futuras generaciones, algo que contribuya al gran proyecto colectivo de la civilización. Esa misma oportunidad está ante nosotros hoy. Las murallas que construyamos pueden no ser de ladrillo y mortero, sino de ideas e instituciones, de obras de arte y actos de compasión, de innovaciones técnicas y tradiciones de sabiduría. Pero como Gilgamesh, podemos encontrar nuestra inmortalidad verdadera en las contribuciones que hagamos a la continuación de la vida y la conciencia en la tierra. Los ríos Tigris y Éufrates siguen fluyendo, llevando las aguas de la vida desde las montañas hasta el océano, como han hecho durante milenios. Las estrellas que los astrónomos babilónicos estudiaron tan cuidadosamente siguen brillando en el cielo nocturno, siguiendo los mismos patrones cíclicos que ellos cartografiaron por primera vez. Los arquetipos que exploraron en sus mitos siguen operando en las profundidades de la psique humana, dando forma a nuestros sueños y dirigiendo nuestras aspiraciones más profundas. Somos los herederos de esta tradición inmensamente rica, los custodios actuales de una sabiduría que se ha desarrollado a través de miles de generaciones de experiencia humana. Pero también somos los ancestros de todas las generaciones futuras que dependerán de las decisiones que tomemos hoy, de la sabiduría que seamos capaces de desarrollar, de los legados que elijamos dejar. En las profundidades de la noche mesopotámica, cuando las ciudades se calmaban y solo quedaba el murmullo eterno de los ríos, los habitantes sabían que eran participantes en algo infinitamente más grande que sus vidas individuales. Sabían que sus acciones cotidianas eran episodios en la gran epopeya cósmica, que sus relaciones personales eran manifestaciones de fuerzas arquetípicas eternas, que sus obras creativas eran contribuciones al proceso continuo mediante el cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Esa misma verdad está disponible para nosotros hoy, si estamos dispuestos a expandir nuestra perspectiva más allá de las preocupaciones inmediatas de la supervivencia personal, si podemos recordar que somos más que la suma de nuestras necesidades biológicas, si podemos redescubrir nuestro lugar apropiado en el gran drama de la existencia. Las tablillas cuneiformes que preservaron estas historias han sobrevivido porque fueron grabadas en arcilla y horneadas hasta la dureza de la piedra. Pero las verdades que contenían eran aún más duraderas, porque estaban grabadas en la estructura misma de la experiencia humana, en los patrones arquetípicos que dan forma a nuestras vidas independientemente de si somos conscientemente conscientes de ellos. Ahora, en las últimas horas de la noche, cuando tu propia ciudad se calma y solo quedan los sonidos eternos de la vida continuando, el viento en los árboles, el latido de tu corazón, el susurro de tu respiración, puedes sentir tu conexión con esa gran tradición. Puedes reconocer en tu propia búsqueda de significado un eco de la búsqueda de Gilgamesh, en tu propia capacidad de amor una participación en la energía de Inanna, en tu propia inteligencia creativa un don de Enki.
Los mesopotámicos nos enseñaron que cada noche es una oportunidad de muerte simbólica y renacimiento, cada amanecer una nueva oportunidad de participar conscientemente en la obra continua de crear significado, belleza y conexión en el mundo. Nos enseñaron que somos tanto mortales como inmortales, tanto individuos únicos como manifestaciones de patrones eternos, tanto criaturas de necesidad como creadores del cosmos. Esta noche, mientras te preparas para el sueño, puedes llevarte contigo la sabiduría que ha viajado desde las primeras ciudades hasta tu almohada actual, que eres precioso exactamente como eres, pero que también tienes potenciales no realizados que esperan ser actualizados, que tu vida individual tiene significado por sí misma, pero que también adquiere significado más profundo cuando la conectas con propósitos que la trascienden, que enfrentarás dificultades y pérdidas inevitables, pero que estas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si las abordas con sabiduría y valor. Sueña esta noche con los jardines colgantes de Babilonia, con las torres que conectaban la tierra con el cielo, con los ríos eternos que llevaban las aguas de la vida desde las montañas hasta el océano. Sueña con Gilgamesh y Enkidu corriendo juntos hacia aventuras que probarían su valor, con Inanna descendiendo voluntariamente a los inframundos para ganar sabiduría transformadora, con Enki creando la primera humanidad con sus propias manos amorosas. Pero sobre todo, sueña con tu propio lugar en esa gran continuidad, con las contribuciones únicas que solo tú puedes hacer al flujo eterno de la vida y la conciencia, con las formas en que tu vida individual puede convertirse en parte de la inmortalidad colectiva de la especie humana. Los ecos de Mesopotamia resuenan aún en cada corazón que busca, en cada mente que crea, en cada alma que se atreve a soñar con mundos mejores. Su verdadero zigurat no fue construido de ladrillo, sino de historias que conectan el tiempo humano con la eternidad cósmica. Y esa construcción continúa cada vez que alguien como tú elige participar conscientemente en el gran proyecto de darle significado y belleza al universo. ¿Qué misterio quieres en nuestro próximo encuentro nocturno? Escríbelo junto con tu ciudad y hora, es nuestro ritual que conecta soñadores del mundo entero. Si encontraste refugio en estas aguas primordiales donde nacieron las primeras historias, suscríbete para más viajes del oráculo del sueño. Que tengas sueños profundos, y que despiertes mañana con la sabiduría de los antiguos corriendo por tus venas. Esto fue el oráculo del sueño, tu refugio de historias para soñar, donde cada noche las voces de Mesopotamia susurran secretos eternos a quienes saben escuchar en el silencio de la madrugada. Participando en uno de los actos más fundamentalmente humanos, el intento de encontrar almohadilla el oráculo del sueño, toda la Mesopotamia explicada. En las profundidades de la noche, cuando el mundo moderno se desvanece y solo quedan las sombras danzando en las paredes de tu habitación, existe un lugar donde el tiempo se detiene. Un lugar donde las primeras palabras escritas por la humanidad aún susurran secretos milenarios. Esta noche, soñador del mundo, te invito a un viaje extraordinario hacia los albores de la civilización, hacia esa tierra entre dos ríos que los antiguos griegos llamaron Mesopotamia. Cierra los ojos por un momento. Imagina que el aire nocturno que respiras se vuelve más denso, cargado de arena dorada y del aroma de cedros antiguos. Escucha, ¿puedes oír el murmullo lejano de aguas milenarias? Son el Tigris y el Éufrates, esos dos grandes ríos que hace más de 5000 años vieron nacer a la humanidad tal como la conocemos hoy. Entre sus riberas fértiles, en esa cuna de barro y ambición, surgieron las primeras ciudades, los primeros templos, las primeras historias que aún hoy hacen latir nuestros corazones. Esta noche no te contaré solo una historia, querido soñador. Te contaré la historia de todas las historias, el mito fundacional de nuestra especie. Te hablaré de dioses que caminaron entre mortales, de reyes que desafiaron a la muerte, de criaturas primordiales que dieron forma al cosmos con su aliento. Te contaré sobre Gilgamesh, el rey de Uruk cuya búsqueda de la inmortalidad se convirtió en el primer poema épico de la historia. Te susurraré los secretos de Inanna, la diosa del amor y la guerra que descendió a los inframundos. Te revelaré los misterios de Enki, el dios de la sabiduría que creó a la humanidad con sus propias manos. Y te hablaré de Tiamat, la madre primordial de todo lo que existe, cuyo cuerpo se convirtió en el cielo y la tierra que ahora habitamos. Pero antes de adentrarnos más profundo en este viaje nocturno,
dinos desde dónde y a qué hora nos escuchas, es nuestro ritual que nos encanta leer cada noche. Y regálanos un like, tu apoyo ayuda a que este vídeo llegue a más soñadores que necesitan conocer estas historias ancestrales. Ahora sí, continuemos nuestro descenso hacia los orígenes del tiempo. Hace aproximadamente 6.000 años, cuando las estrellas brillaban con una luz más pura y el mundo era apenas un susurro de lo que conocemos hoy, en las llanuras aluviales del actual Irak, algo extraordinario comenzó a suceder. Los nómadas que habían vagado por generaciones siguiendo las manadas y las estaciones, de repente se detuvieron. No por cansancio, no por enfermedad, sino por algo mucho más poderoso, habían descubierto el secreto de la agricultura. Las primeras semillas plantadas en esa tierra fértil no solo germinaron cultivos, sino civilizaciones enteras. Los sumerios, esos pueblos misteriosos cuyo origen aún debate la arqueología moderna, fueron los primeros en comprender que el poder no residía en la fuerza bruta ni en la velocidad de las piernas, sino en la capacidad de organizarse, de construir, de crear sistemas que perduraran más allá de una sola vida humana. Imagina por un momento esas primeras aldeas surgiendo como hongos después de la lluvia. Casas de adobe que se alzaban una junto a la otra, formando calles que se convertían en barrios, barrios que se transformaban en ciudades. Y en el centro de cada una de estas ciudades, como un corazón palpitante, se alzaba el zigurat, esa torre escalonada que conectaba la tierra con el cielo, el mundo mortal con el divino. Los sumerios no solo inventaron la agricultura urbana, la rueda, la escritura cuneiforme grabada en tablillas de arcilla. También crearon algo aún más extraordinario, la primera cosmogonía completa de la humanidad, la primera explicación sobre cómo y por qué existimos. Sus mitos no eran simples cuentos para pasar el tiempo alrededor del fuego. Eran mapas sagrados del alma humana, instrucciones de navegación para comprender nuestro lugar en el universo. Según estos antiguos sabios, en el principio no existía nada excepto el agua. Pero no cualquier agua, sino dos aguas primordiales y eternas, Apsu, las aguas dulces subterráneas, masculinas y tranquilas, y Tiamat, las aguas saladas del océano, femeninas y turbulentas. Estos dos principios acuáticos, estas dos fuerzas complementarias, se unieron en un abrazo cósmico del que nacieron los primeros dioses. Tiamat, cuyo nombre significa literalmente, la que da vida, era más que una diosa. Era la personificación misma de la creatividad primordial, del caos fértil del que emerge todo orden. Los antiguos la imaginaban como una dragona colosal cuyo cuerpo contenía océanos enteros, cuyo aliento creaba las tormentas, cuyas lágrimas formaban los ríos. No era malvada, como muchas veces se la ha interpretado. Era la madre cósmica, la matriz universal de la que nacieron todos los dioses, y eventualmente, toda la creación. Pero como ocurre en todas las familias, la armonía inicial no duró para siempre. Los hijos de Tiamat y Apsu, los dioses más jóvenes, comenzaron a hacer ruido, a ser revoltosos, a perturbar la paz primordial. Apsu, cansado de tanto alboroto, decidió destruir a su descendencia. Sin embargo, uno de sus nietos, el sabio Enki, descubrió el plan y actuó primero, matando a su abuelo para proteger a su generación. Aquí comienza una de las historias más profundas y complejas de toda la mitología mundial. Tiamat, enloquecida de dolor por la muerte de su esposo, se transforma de madre nutricia en fuerza destructora. Crea un ejército de monstruos primordiales, hidras de 7 cabezas, leones alados, serpientes cornudas, demonios cuyo solo rugido puede despedazar montañas. A la cabeza de este ejército coloca a Kingu, su nuevo consorte, a quien entrega las tablillas del destino, los decretos que controlan el orden cósmico. Los dioses más jóvenes, aterrorizados ante esta rebelión de las fuerzas primordiales, se reunieron en asamblea. Uno tras otro, los más valientes intentaron enfrentar a Tiamat, pero todos regresaron derrotados. Hasta que surgió Marduk, el joven dios de Babilonia, hijo de Enki, cuya fuerza igualaba solo a su astucia. Marduk aceptó el desafío, pero puso sus condiciones: si lograba vencer a Tiamat, él se convertiría en el rey supremo de todos los dioses. La asamblea divina aceptó, y así comenzó la batalla más épica jamás narrada,
el enfrentamiento que determinaría el destino del cosmos. La lucha entre Marduk y Tiamat no fue solo un combate físico, sino una batalla entre dos concepciones del universo. Tiamat representaba el caos primordial, la fuerza creativa sin límites ni estructura. Marduk encarnaba el orden, la civilización, la ley que permite que la sociedad funcione. Cuando Marduk logró finalmente atrapar a Tiamat en su red mágica y atravesarla con sus vientos huracanados, no solo estaba matando a un monstruo, estaba estableciendo el principio de que el cosmos debe tener leyes, estructura, jerarquías. Pero aquí viene lo verdaderamente hermoso de este mito: Marduk no destruyó completamente a Tiamat. Con su cuerpo creó el universo. De una mitad formó el cielo, de la otra la tierra. De sus ojos nacieron el Tigris y el Éufrates. De sus senos surgieron las montañas. Su saliva se convirtió en las nubes, su sangre en los mares. Tiamat, la madre primordial, se transformó en la matriz física de toda la existencia. Esta historia, grabada en las tablillas del Enuma Elish, el poema épico babilónico de la creación, no es solo una fantasía ancestral. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza dual de la existencia. Necesitamos tanto el caos como el orden, tanto la creatividad desenfrenada como la estructura que le da forma. Tiamat sigue viviendo en cada tormenta que limpia el aire, en cada marea que renueva las costas, en cada momento de nuestra vida en que debemos destruir lo viejo para crear algo nuevo. Y así, con Marduk como rey de los dioses y el universo físico establecido, comenzó la era de los grandes dioses mesopotamios, cada uno con su personalidad, sus dominios, sus pasiones y conflictos. Pero de todos ellos, tres figuras destacan con una luz especial en el panteón mesopotámico: Enki, el sabio creador, Inanna, la diosa del amor y la guerra, y por supuesto, Gilgamesh, el rey que se convirtió en leyenda. Enki, conocido también como Ea en la tradición babilónica, era el señor de las aguas dulces subterráneas, pero su verdadero dominio era la sabiduría. Los antiguos lo imaginaban como un dios de barba larga de la cual brotaban ríos, con ojos profundos como pozos que reflejaban todo el conocimiento del mundo. Era el patrón de los artesanos, los magos, los curanderos y todos aquellos que trabajaban con sus manos para transformar la materia prima en objetos de belleza y utilidad. Pero Enki era mucho más que un dios técnico. Era el gran mediador, el dios que siempre se ponía del lado de la humanidad cuando los otros dioses se cansaban de nuestras imperfecciones y decidían destruirnos. Fue Enki quien creó a los primeros seres humanos mezclando arcilla con la sangre de un dios menor, insuflándoles no solo vida, sino la chispa de la inteligencia divina. Y cuando el gran diluvio amenazó con borrar por completo a la humanidad de la faz de la tierra, fue Enki quien susurró en secreto a Utnapishtim las instrucciones para construir el arca que salvaría a todas las especies vivientes. En los mitos sumerios, Enki aparece constantemente como el dios más humano de todos, el que comprende nuestras debilidades porque él mismo las posee. Era famoso por su apetito carnal, por sus aventuras amorosas que a menudo lo metían en problemas con otros dioses. Pero estas historias no lo presentan como un libertino irresponsable, sino como una deidad que abraza completamente la experiencia de la vida, con todas sus alegrías y complicaciones. Una de las historias más hermosas sobre Enki cuenta cómo, al crear a la humanidad, se aseguró de que fuéramos imperfectos. Los otros dioses querían seres humanos que fueran perfectos sirvientes, robots de carne que cumplieran órdenes sin cuestionar. Pero Enki deliberadamente nos dio libre albedrío, curiosidad, la capacidad de soñar con cosas que no existen y luego hacerlas realidad. Por eso, decían los antiguos, los humanos son la única especie que puede tanto crear belleza como destrucción, tanto amar profundamente como odiar intensamente. Somos los hijos problemáticos de Enki, herederos de su sabiduría y su rebeldía. Si Enki representaba la sabiduría masculina y paternal, Inanna encarnaba la fuerza femenina en toda su complejidad gloriosa y terrible. Conocida como Ishtar en Babilonia y Astarte en otras culturas del Medio Oriente, Inanna era simultáneamente la diosa del amor sagrado y de la guerra, de la fertilidad y de la destrucción, de la vida y de la muerte. No era una contradicción. Para los antiguos mesopotámicos, estas fuerzas aparentemente opuestas eran aspectos diferentes de la misma energía primordial femenina.
Inanna era la dueña de los templos donde se practicaba la prostitución sagrada, rituales en los que el acto sexual se convertía en una forma de comunión con lo divino. Pero también era la diosa que cabalgaba al frente de los ejércitos, cuya presencia en el campo de batalla decidía el destino de imperios enteros. Los antiguos la representaban como una mujer de belleza sobrenatural, con ojos que podían seducir o aterrorizar dependiendo de su estado de ánimo, coronada con los cuernos de toro que simbolizaban su poder celestial. La historia más famosa de Inanna, y una de las más poderosas de toda la literatura mundial, es su descenso al mundo subterráneo. Cuenta el mito que Inanna decidió visitar el reino de los muertos, gobernado por su hermana Ereshkigal. Pero nadie, ni siquiera los dioses, puede entrar al mundo de los muertos y regresar sin consecuencias. Inanna se presentó ante las puertas del inframundo ataviada con todas sus insignias divinas, su corona, sus joyas, su manto real, su bastón de poder. Pero para atravesar cada una de las 7 puertas del mundo subterráneo, tuvo que desprenderse de una de estas prendas, hasta llegar completamente desnuda ante el trono de Ereshkigal. Allí, despojada de todo poder, fue juzgada, condenada y colgada de un gancho como un pedazo de carne podrida. Durante 3 días y 3 noches, Inanna permaneció muerta, y con su muerte, toda la fertilidad desapareció del mundo. Los animales dejaron de aparearse, las plantas se marchitaron, los humanos perdieron su deseo sexual. El mundo entero se sumió en una esterilidad mortal que amenazaba con acabar para siempre con la vida. Fue entonces cuando Enki, el sabio, intervino. Creó 2 seres andróginos sin género definido, que por eso mismo podían moverse entre los mundos sin ser afectados por las leyes que gobiernan a los vivos y los muertos. Estos emisarios lograron rescatar el cuerpo de Inanna y devolverle la vida mediante el agua y el alimento de la vida que Enki les había proporcionado. Pero las leyes del inframundo son inexorables, nadie puede salir sin dejar a alguien en su lugar. Cuando Inanna regresó al mundo de los vivos, venía acompañada por demonios que debían llevarse a otro dios al mundo subterráneo. Inanna encontró a su esposo, Dumuzi, sentado cómodamente en su trono, aparentemente sin haberse preocupado por su ausencia. Enfurecida por esta traición, lo señaló como su sustituto. Así comenzó el ciclo eterno que explica las estaciones. Durante 6 meses del año, Dumuzi permanece en el mundo subterráneo mientras Inanna reina en la tierra, trayendo la fertilidad de la primavera y el verano. Durante los otros 6 meses, es Inanna quien desciende a los inframundos mientras Dumuzi regresa, trayendo consigo el otoño y el invierno. Esta historia es mucho más que una explicación mítica de los ciclos agrícolas. Es una profunda meditación sobre la naturaleza cíclica de la vida, sobre cómo la muerte y el renacimiento están inextricablemente unidos, sobre cómo el poder verdadero a menudo requiere que pasemos por procesos de despojamiento y vulnerabilidad extrema. Inanna, al descender voluntariamente a los inframundos, se convierte en la primera heroína de la literatura mundial, la primera figura divina que abraza conscientemente la experiencia de la muerte para ganar un conocimiento y poder superiores. Su historia resuena a través de los milenios en cuentos como el de Perséfone en Grecia, el de la Virgen María en el cristianismo, el de Kali en la India. Todas estas figuras comparten el arquetipo de la diosa que debe atravesar la oscuridad para traer luz al mundo. Pero si queremos entender realmente el alma de Mesopotamia, debemos hablar de Gilgamesh, el rey de Uruk que se convirtió en el primer héroe literario de la historia humana. La epopeya de Gilgamesh, grabada en tablillas cuneiformes hace más de 4000 años, no es solo la obra literaria más antigua que conservamos completa. Es el primer intento sistemático de la humanidad por explorar las grandes preguntas existenciales: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo debemos enfrentar la inevitabilidad de la muerte? ¿Qué significa ser humano en un universo indiferente? Gilgamesh era, según las listas reales sumerias, un rey histórico que gobernó la ciudad de Uruk alrededor del año 2700 a.C. Pero con el paso de los siglos, su figura se fue magnificando hasta convertirse en un semidios, hijo de la diosa Ninsun y de un mortal, dotado de una fuerza sobrehumana pero condenado, como todos los mortales, a enfrentar la muerte. La epopeya comienza presentándonos a un Gilgamesh joven, arrogante y tiránico.
Su poder es tan grande que los ciudadanos de Uruk se ven obligados a servirlo en todos sus caprichos, incluyendo el derecho de prima note con todas las novias de la ciudad. Los dioses, cansados de las quejas de los urukitas, deciden crear un rival para Gilgamesh que lo distraiga de su comportamiento tiránico. Así nace Enkidu, el hombre salvaje criado por animales en el bosque, cubierto de pelos como una bestia pero dotado de una fuerza que rivaliza con la del propio Gilgamesh. Enkidu representa la naturaleza en estado puro, la humanidad antes de la civilización, el aspecto instintivo y salvaje que todos llevamos dentro. El primer encuentro entre Gilgamesh y Enkidu es una batalla épica que dura días enteros, destruyendo edificios enteros en Uruk. Pero cuando finalmente ambos guerreros se reconocen como iguales en fuerza y valor, algo mágico sucede. En lugar de continuar como enemigos, se abrazan y se convierten en los mejores amigos. Esta amistad entre Gilgamesh y Enkidu es una de las primeras y más hermosas representaciones del amor fraternal en la literatura mundial. Juntos, estos dos héroes emprenden aventuras que los llevan a los confines del mundo conocido. Viajan al bosque de los cedros para enfrentar a Umbaba, el terrible guardián que protege los árboles sagrados. Esta expedición no es solo una búsqueda de gloria, los cedros eran fundamentales para la civilización mesopotámica, pues proporcionaban la madera necesaria para construir templos, barcos y herramientas. Al derrotar a Umbaba, Gilgamesh y Enkidu no solo demuestran su valor, sino que también aseguran los recursos necesarios para el desarrollo de su ciudad. Pero su hazaña más famosa es la muerte del toro celestial, enviado por la diosa Inanna para castigar a Gilgamesh por haber rechazado sus avances amorosos. Cuando Inanna propuso matrimonio a Gilgamesh, él la rechazó recordándole cruelmente el destino de todos sus amantes anteriores. Dumuzi había sido enviado al inframundo, el pájaro Ayala había sido maldecido, el pastor había sido convertido en lobo. Gilgamesh había aprendido de las historias de sus antepasados que el amor de los dioses era peligroso para los mortales. Enfurecida por este rechazo, Inanna convenció a su padre Anu de que enviara el toro celestial para devastar Uruk. Pero Gilgamesh y Enkidu lograron matar a la bestia en un combate que sacudió los cimientos del mundo. Esta victoria, sin embargo, tuvo un precio terrible. Los dioses decidieron que uno de los dos héroes debía morir como castigo por haber matado a una criatura divina. La muerte de Enkidu marca el punto de inflexión de toda la epopeya. Gilgamesh, que había vivido hasta entonces convencido de su propia invencibilidad, se ve confrontado por primera vez con la realidad de la mortalidad. Durante 6 días y 7 noches permanece junto al cadáver de su amigo, negándose a aceptar que está muerto, hasta que ve salir un gusano de la nariz de Enkidu. En ese momento terrible y sublime, Gilgamesh comprende que él también morirá algún día. Si acabas de llegar, ciudad y hora en comentarios, es nuestro ritual que conecta soñadores del mundo entero. Esta revelación desata en Gilgamesh una crisis existencial que lo llevará a emprender el viaje más importante de su vida, la búsqueda de la inmortalidad. Abandona su reino, se viste con pieles de animales, y parte hacia los confines del mundo conocido en busca de Utnapishtim, el superviviente del gran diluvio, el único mortal al que los dioses habían concedido la vida eterna. El viaje de Gilgamesh hacia Utnapishtim es, en realidad, un viaje hacia el interior de sí mismo. Debe atravesar las montañas de Masu, guardadas por hombres escorpión que normalmente no permiten el paso a ningún mortal. Debe cruzar las aguas de la muerte que rodean la morada de Utnapishtim. Cada obstáculo que enfrenta es una prueba de su determinación, de su voluntad de enfrentar lo desconocido antes que aceptar la inevitabilidad de la muerte. Cuando finalmente llega ante Utnapishtim, el anciano superviviente del diluvio le cuenta una historia que cambiará para siempre la perspectiva de Gilgamesh sobre la mortalidad. Le relata cómo los dioses, cansados del ruido y la multiplicación de la humanidad, decidieron destruirnos mediante un diluvio universal. Solo Enki, el dios sabio que siempre protegía a los humanos, se las arregló para advertir en secreto a Utnapishtim, susurrándole al oído las instrucciones para construir un arca que salvara a todas las especies vivientes. Esta historia del diluvio, grabada en tablillas cuneiformes 1000 años antes de que se escribiera el Génesis bíblico, nos muestra que la preocupación por la supervivencia de la especie humana ante las fuerzas destructivas del universo es tan antigua como la civilización misma.
Pero más importante aún, Utnapishtim explica a Gilgamesh que su inmortalidad no fue una recompensa por su virtud, sino un regalo único e irrepetible de los dioses, algo que jamás volverá a concederse. Sin embargo, compadecido por la desesperación de Gilgamesh, Utnapishtim le revela un secreto. En el fondo del océano cósmico crece una planta llamada, el anciano se vuelve joven, que tiene el poder de restaurar la juventud a quien la coma. Gilgamesh se sumerge en las aguas primordiales, encuentra la planta mágica, y inicia su viaje de regreso a Uruk, creyendo que finalmente ha conquistado la muerte. Pero el destino tenía otros planes. Durante una parada para bañarse en un oasis, una serpiente roba la planta de la inmortalidad y al comerla, muda su piel, renovándose. Gilgamesh pierde así su última oportunidad de vencer a la muerte, pero gana algo aún más valioso, la sabiduría. En ese momento de pérdida absoluta, Gilgamesh comprende finalmente la lección que toda su aventura intentaba enseñarle: la inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en crear algo que perdure más allá de nuestra muerte individual. Regresa a Uruk no como el tirano arrogante que era al principio, sino como un rey sabio que comprende que su verdadera inmortalidad reside en las obras que deje para las futuras generaciones. Las últimas líneas de la epopeya nos muestran a Gilgamesh contemplando las murallas de Uruk que él mismo había construido, reconociéndolas como su verdadero legado. Mira estas murallas, dice, contempla sus fundamentos de ladrillo cocido. ¿No son estas obras tan permanentes como las estrellas? En esas palabras encontramos la primera formulación clara de lo que podríamos llamar la inmortalidad simbólica, la idea de que trascendemos la muerte a través de nuestras creaciones, nuestras obras, el impacto que dejamos en las vidas de otros. La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras. Es un manual de instrucciones para el alma humana, una guía para navegar las crisis existenciales que todos enfrentamos. Gilgamesh pasa por todas las etapas del duelo que los psicólogos modernos han identificado: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Su viaje espiritual desde la arrogancia juvenil hasta la sabiduría madura es el mismo que cada uno de nosotros debe emprender si queremos vivir una vida plena. Pero la importancia de esta epopeya trasciende incluso su valor psicológico y filosófico. Gilgamesh estableció los arquetipos narrativos que aún dominan nuestras historias: el héroe que debe emprender un viaje, el mentor sabio que proporciona consejos cruciales, el compañero fiel cuya muerte cataliza el crecimiento del protagonista, la búsqueda de un objeto mágico que promete resolver todos los problemas, la lección final de que la verdadera sabiduría viene de la aceptación de nuestras limitaciones. Estos patrones narrativos no son accidentales. Reflejan estructuras profundas de la psique humana, formas universales en que experimentamos y procesamos los desafíos de la existencia. Por eso la historia de Gilgamesh sigue resonando con fuerza después de 4000 años, por eso podemos reconocer sus elementos en todo, desde las tragedias griegas hasta las películas de superhéroes modernas. Mientras Gilgamesh exploraba los límites de la mortalidad humana, las ciudades de Mesopotamia continuaron desarrollándose, cada una con sus propios dioses patronos, sus propias tradiciones, sus propios aportes a la civilización mundial. Ur, la ciudad de la luna, donde nació Abraham según la tradición bíblica. Babilonia, que bajo Hammurabi codificaría las primeras leyes escritas de la historia. Nínive, la gran capital de Asiria que aterrorizaría al mundo durante siglos. Cada una de estas ciudades era en sí misma un universo completo, con sus templos montaña que conectaban la tierra con el cielo, sus palacios donde residían reyes que se consideraban vicarios de los dioses, sus mercados donde convergían las rutas comerciales de todo el mundo conocido. Pero todas compartían una cosmovisión común, una forma de entender la relación entre dioses y humanos que marcaría para siempre el desarrollo del pensamiento occidental. Para los mesopotámicos, los dioses no eran seres abstractos que habitaban en una dimensión separada de la nuestra. Eran presencias activas y cotidianas que participaban directamente en todos los aspectos de la vida humana. Cada ciudad tenía su dios principal que residía físicamente en el zigurat central, alimentado diariamente por los sacerdotes, consultado en todas las decisiones importantes, honrado con festivales que podían durar semanas enteras.
Esta relación íntima entre lo divino y lo humano se manifestaba de formas que hoy nos parecerían extraordinarias. Los reyes de Mesopotamia no solo gobernaban en nombre de los dioses, participaban anualmente en rituales de matrimonio sagrado donde se unían simbólicamente con las diosas para asegurar la fertilidad de la tierra. Las decisiones políticas se tomaban consultando las entrañas de animales sacrificados, interpretando los vuelos de las aves, observando los movimientos de los astros. La astrología, de hecho, fue una invención mesopotámica que reflejaba su creencia de que los cielos eran un gran libro donde los dioses escribían el destino de la humanidad. Los sacerdotes astrónomos de Babilonia crearon el primer calendario preciso, dividieron el círculo en 360 grados, establecieron las constelaciones del zodiaco que aún usamos hoy. No lo hacían por curiosidad científica abstracta, sino porque creían firmemente que comprender los patrones celestiales les permitiría predecir y, hasta cierto punto, influir en el destino humano. Esta fusión de ciencia y espiritualidad, de observación empírica y creencia religiosa, es una de las características más fascinantes de la civilización mesopotámica. No veían contradicción entre estudiar minuciosamente los movimientos planetarios y atribuirles significados divinos. Para ellos, el universo era un organismo vivo donde todo estaba conectado, donde los patrones del cielo se reflejaban en los eventos de la tierra, donde los dioses se comunicaban constantemente con la humanidad a través de signos que había que saber interpretar. Esta cosmovisión dio lugar a una de las tradiciones mágicas más sofisticadas del mundo antiguo. Los magos mesopotámicos no eran charlatanes que engañaban a gente crédula, eran eruditos que habían estudiado durante décadas las correspondencias entre el mundo celestial y el terrenal, que conocían de memoria miles de conjuros, que podían diagnosticar enfermedades, predecir eclipses y realizar rituales complejos para proteger ciudades enteras de las fuerzas maléficas. Sus bibliotecas, como la famosa biblioteca de Asurbanipal en Nínive, contenían decenas de miles de tablillas que documentaban todo el conocimiento acumulado durante milenios, listas de omenes y sus interpretaciones, tratados de medicina que combinaban hierbas con encantamientos, manuales de astronomía, copias de todas las obras literarias importantes, correspondencia diplomática, registros comerciales, contratos matrimoniales, testamentos. Cuando estas bibliotecas fueron redescubiertas por los arqueólogos del siglo XIX, revelaron un mundo de una complejidad intelectual que pocos habían imaginado. Los escribas mesopotámicos no solo habían preservado sus propias tradiciones, sino que habían estudiado y copiado textos de todas las civilizaciones vecinas, creando las primeras enciclopedias verdaderas de la historia humana. Entre estos textos encontramos algunas de las historias más perturbadoras y hermosas jamás escritas. El mito de Ereshkigal y Nergal, que cuenta cómo el dios de la guerra se enamoró de la reina del inframundo y descendió voluntariamente a los dominios de los muertos para estar con ella. La historia de Adapa, el primer sabio humano creado por Enki, quien rechazó la inmortalidad porque no comprendió que se la estaban ofreciendo los dioses. El relato de Etana, el rey que voló hasta el cielo en el lomo de un águila gigante para robar la planta del nacimiento y así poder tener un heredero. Cada uno de estos mitos no era solo entretenimiento, sino instrucción moral y espiritual. A través de ellos, los mesopotámicos exploraban los dilemas fundamentales de la condición humana, el conflicto entre el deber y el deseo, la tensión entre la sabiduría y la ignorancia, la lucha eterna entre las fuerzas del orden y el caos. Pero quizás el aspecto más fascinante de la mitología mesopotámica es cómo evolucionó a lo largo de los milenios. Los dioses no eran figuras estáticas grabadas en piedra para la eternidad. Sus personalidades, sus historias, sus relaciones mutuas cambiaban según las necesidades políticas y espirituales de cada época. Marduk, por ejemplo, comenzó siendo un dios menor de Babilonia, pero cuando esa ciudad se convirtió en la capital de un imperio, su estatus divino creció proporcionalmente hasta convertirse en el rey supremo del panteón. Este proceso de evolución mítica revela algo profundo sobre la psicología mesopotámica. Para ellos, los dioses no eran verdades absolutas e inmutables, sino fuerzas vivas que crecían y cambiaban junto con la sociedad humana. La mitología era un espejo donde se reflejaban las preocupaciones, ambiciones y miedos de cada generación. Durante los periodos de guerra, los dioses guerreros como Nergal y Ninurta ganaban prominencia.
En tiempos de paz y prosperidad, dioses como Nabu, el señor de la escritura y la sabiduría, ocupaban el centro del escenario. Cuando las ciudades enfrentaban epidemias, se invocaba especialmente a Ninlil, la diosa de la sanación. Los dioses mesopotámicos eran, en cierto sentido, las primeras manifestaciones conscientes de lo que los psicólogos modernos llaman el inconsciente colectivo. Esta flexibilidad mítica permitió que la religión mesopotámica sobreviviera durante más de 3000 años, adaptándose a cambios políticos, sociales y culturales que habrían destruido sistemas de creencias más rígidos. Cuando los acadios conquistaron a los sumerios, simplemente fusionaron sus panteones. Cuando los babilonios sometieron a los asirios, integraron sus tradiciones. Cuando los persas conquistaron Mesopotamia, respetaron y preservaron las antiguas costumbres. Pero esta capacidad de adaptación también contenía las semillas de su propia transformación. A medida que el mundo se volvía más cosmopolita, a medida que las rutas comerciales conectaban civilizaciones cada vez más distantes, las religiones locales comenzaron a parecer limitadas, provinciales. Surgió una búsqueda de principios más universales, de dioses que trascendieran las fronteras nacionales. Fue en este contexto que emergieron las primeras tendencias monoteístas. No surgieron de la nada, sino que evolucionaron naturalmente a partir de la larga tradición mesopotámica de elevar a un dios particular por encima de todos los demás. Marduk había sido proclamado rey supremo del panteón babilónico. Asur había ocupado una posición similar en Asiria. El paso lógico siguiente era proclamar que uno de estos dioses supremos era, en realidad, el único Dios verdadero. Abraham, según la tradición bíblica, nació en Ur de los Caldeos, en el corazón de Mesopotamia. Creció respirando el aire cargado de incienso de los templos Zigurat, escuchando las historias de Gilgamesh y Enkidu, aprendiendo a leer las estrellas como mensajes divinos. Cuando recibió su llamado para adorar a un solo Dios, no estaba rechazando completamente la tradición mesopotámica, sino llevándola a su conclusión lógica. El Dios de Abraham heredó muchas características de los dioses mesopotámicos, era un creador que formó al primer hombre del polvo de la tierra, como Enki había hecho con la arcilla. Envió un diluvio para castigar la maldad humana, como habían hecho los dioses en el tiempo de Utnapishtim. Probó la fe de sus seguidores con desafíos aparentemente imposibles, como los dioses habían probado a Gilgamesh. Pero había una diferencia crucial: mientras los dioses mesopotámicos eran numerosos, caprichosos y a menudo contradictorios entre sí, el Dios de Abraham era uno, consistente, predecible en su justicia aunque misterioso en sus caminos. Esta síntesis entre la riqueza mítica mesopotámica y la coherencia monoteísta se convertiría en la base de las tres grandes religiones abrahámicas que dominan el mundo moderno. Las influencias mesopotámicas en el judaísmo, el cristianismo y el islam son innumerables. La historia del jardín del Edén refleja los mitos sumerios sobre Dilmun, el paraíso primordial. El relato bíblico de la Torre de Babel está claramente inspirado en los zigurats babilónicos. Los salmos del rey David contienen ecos de himnos sumerios a Inanna. El libro de Job comparte temas centrales con textos mesopotámicos sobre el sufrimiento del justo. Incluso en el nivel más profundo de la estructura narrativa, la Biblia sigue patrones establecidos por primera vez en Mesopotamia. El motivo del héroe que debe emprender un viaje peligroso para cumplir una misión divina, que vemos en Abraham, Moisés, Jonás, se remonta directamente a Gilgamesh. La idea de que los humanos somos co-creadores con Dios, responsables de cuidar y desarrollar el mundo, tiene sus raíces en los mitos sobre Enki creando a la humanidad para que fuera su colaborador en la obra de civilización. Pero la influencia de Mesopotamia se extiende mucho más allá de la religión. Los griegos, a quienes tradicionalmente consideramos los inventores de la filosofía occidental, reconocían abiertamente su deuda con los sabios caldeos. Tales de Mileto, el primer filósofo griego, había estudiado en Babilonia. Pitágoras incorporó enseñanzas matemáticas babilónicas en su escuela. Platón describe en sus diálogos cómo los sacerdotes egipcios y mesopotámicos poseían conocimientos antiquísimos que los griegos apenas comenzaban a descubrir.
la astrología mesopotámica se difundió por todo el mundo helenístico, mezclándose con la astronomía griega para crear el sistema astrológico que aún practican millones de personas. Los principios de la medicina mesopotámica, que combinaba observación empírica con rituales de sanación, influyeron en Hipócrates y los padres de la medicina occidental. Los códigos legales mesopotámicos, comenzando con el famoso Código de Hammurabi, establecieron principios de justicia que aún reconocemos en nuestros sistemas jurídicos modernos. Incluso nuestras concepciones más básicas del tiempo y el espacio llevan la marca mesopotámica. El sistema sexagesimal que dividía el círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, proviene directamente de los astrónomos babilónicos. La semana de 7 días, cada uno asociado con un planeta diferente, es una invención mesopotámica que adoptaron los judíos durante su cautiverio babilónico y luego transmitieron al resto del mundo. Pero más profunda que todas estas influencias técnicas y culturales es la herencia espiritual que Mesopotamia nos legó. Fueron los primeros en articular sistemáticamente las grandes preguntas que aún nos obsesionan: ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es nuestro propósito en el cosmos? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que moriremos? ¿Qué responsabilidades tenemos unos con otros y con las generaciones futuras? Sus respuestas a estas preguntas pueden parecer arcaicas desde nuestra perspectiva moderna, pero la profundidad y sofisticación de su pensamiento sigue siendo impresionante. Reconocían que los humanos somos seres duales, parte animal y parte divino, capaces tanto de gran belleza como de gran destrucción. Entendían que la civilización es un logro frágil que debe ser constantemente mantenido y defendido contra las fuerzas del caos. Sabían que el poder sin sabiduría lleva a la tiranía, pero también que la sabiduría sin poder es impotente para crear cambio positivo. Quizás su insight más profundo fue el reconocimiento de que los humanos somos seres fundamentalmente narrativos. No vivimos solo en el presente inmediato como los otros animales, sino que habitamos en historias, historias sobre nuestro pasado, historias sobre nuestro futuro, historias sobre quiénes somos y qué significan nuestras vidas. Los mitos mesopotámicos fueron las primeras historias conscientemente elaboradas para darle sentido a la experiencia humana, los primeros intentos de crear significado a partir del aparente caos de la existencia. En cierto sentido, todos seguimos siendo mesopotámicos. Cuando un niño pregunta, ¿de dónde vengo?, cuando un adolescente se rebela contra la autoridad, cuando un adulto enfrenta una crisis de mediana edad, cuando un anciano reflexiona sobre el legado que dejará, estamos reviviendo los mismos dramas arquetípicos que los antiguos exploraron en sus mitos sobre Tiamat y Marduk, Inanna y Dumuzi, Gilgamesh y Enkidu. Las ciudades mesopotámicas se desvanecieron hace milenios. Sus templos son ahora montículos de tierra en el desierto iraquí. Sus idiomas están muertos, sus tablillas cuneiformes son curiosidades de museo. Pero su exploración de lo que significa ser humano continúa viva en cada historia que contamos, cada sueño que soñamos, cada vez que nos enfrentamos a las eternas preguntas sobre la vida, la muerte y el sentido. Cuando miramos las estrellas y sentimos tanto asombro como insignificancia, estamos experimentando la misma emoción que sintieron los astrónomos de Babilonia. Cuando leemos una novela que nos hace llorar por personajes ficticios, estamos participando en la misma alquimia narrativa que crearon los autores de la epopeya de Gilgamesh. Cuando nos enamoramos y sentimos que el mundo entero se transforma, estamos reviviendo el misterio que los antiguos asociaban con Inanna. La gran lección de Mesopotamia no es que sus dioses fueran reales o que sus predicciones astrológicas fueran precisas. Su verdadero legado es mucho más profundo. Nos enseñaron que los seres humanos no somos simplemente animales inteligentes que luchan por sobrevivir, sino criaturas capaces de crear significado, belleza, trascendencia. Nos mostraron que podemos transformar el caos en orden, la supervivencia en civilización, la mortalidad en inmortalidad simbólica. En las largas noches mesopotámicas, cuando los sacerdotes subían a las terrazas de los zigurats para observar las constelaciones, no estaban solo estudiando astronomía. Estaban participando en uno de los actos más fundamentalmente humanos, la búsqueda de patrones, la creación de narrativas que conecten el presente con el pasado y el futuro,
La insistencia en que nuestras vidas individuales forman parte de una historia cósmica más grande. Esa búsqueda continúa hoy. Cada vez que un científico formula una hipótesis, un artista crea una obra, un padre cuenta un cuento antes de dormir, estamos prolongando el gran proyecto que comenzaron los mesopotámicos, el intento de comprender nuestro lugar en el universo y de crear significado a partir de nuestra experiencia de estar vivos. Los dioses han cambiado de nombre a lo largo de los milenios. Tiamat se convirtió en Gaia, la madre tierra de los griegos. Marduk evolucionó hacia los dioses celestes de muchas tradiciones. Inanna se transformó en Afrodita, Venus, la Virgen María, todas las diosas del amor y la compasión. Enki se reencarnó como Prometeo, el titán que robó el fuego divino para dárselo a la humanidad. Gilgamesh se convirtió en el arquetipo del héroe que debe emprender un viaje iniciático, visible en figuras tan diversas como Odiseo, Jesús, Buda, Luke Skywalker. Pero bajo todos estos nombres y formas, las fuerzas arquetípicas que exploraron los mesopotámicos siguen operando en nuestras vidas. Seguimos luchando entre orden y caos, seguimos buscando el equilibrio entre sabiduría y poder, seguimos enfrentando la tensión entre nuestros impulsos individuales y nuestras responsabilidades colectivas. La diferencia es que ahora tenemos 5000 años de experiencia humana adicional, 5 milenios de experimentos en diferentes formas de organización social, diferentes sistemas de valores, diferentes aproximaciones a las eternas preguntas. Hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona en la construcción de civilizaciones justas y sostenibles. Pero también hemos perdido algo en el proceso. Los mesopotámicos vivían en un universo encantado donde todo estaba vivo, donde cada río tenía su espíritu guardián, cada ciudad su dios protector, cada estrella su influencia sobre el destino humano. Nosotros habitamos un cosmos científicamente descrito pero espiritualmente empobrecido, donde la materia es solo materia, donde las fuerzas naturales son solo ecuaciones matemáticas, donde las estrellas son solo bolas de gas nuclear sin ningún mensaje especial para la humanidad. Quizás una de las tareas más importantes de nuestra época sea encontrar formas de reencantamiento que no requieran el abandono del conocimiento científico. Necesitamos recuperar el sentido de lo sagrado sin renunciar a la razón, redescubrir la magia sin caer en la superstición, reconectar con los misterios cósmicos sin ignorar los hechos empíricos. Los mesopotámicos nos pueden enseñar mucho sobre esta síntesis. Eran simultáneamente rigurosos observadores de la naturaleza y poetas visionarios, matemáticos precisos y místicos profundos, ingenieros prácticos y filósofos especulativos. No veían contradicción entre estudiar minuciosamente los eclipses lunares y interpretarlos como mensajes divinos, entre desarrollar técnicas agrícolas eficientes y honrar a los dioses de la fertilidad. Esta integración holística de ciencia y espiritualidad, de observación empírica y experiencia sagrada, podría ser exactamente lo que necesitamos para navegar los desafíos del siglo XXI. Enfrentamos crisis globales que requieren tanto precisión científica como sabiduría espiritual, el cambio climático, la desigualdad social, la pérdida de significado en sociedades cada vez más tecnologizadas. Los mesopotámicos sabían que los humanos no podemos vivir solo de pan, que necesitamos también historias que alimenten nuestras almas. Sabían que las sociedades no se mantienen unidas solo por leyes y ejércitos, sino también por visiones compartidas de lo que significa una vida bien vivida. Sabían que la verdadera prosperidad no se mide solo en términos económicos, sino también en la calidad de nuestras relaciones, la profundidad de nuestro sentido de propósito, nuestra capacidad de crear belleza y transmitir sabiduría a las futuras generaciones. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia encontramos algunos de los primeros registros de hospitales, escuelas, bibliotecas, sistemas de bienestar social. Estas civilizaciones comprendían que una sociedad verdaderamente próspera debe cuidar a todos sus miembros, no solo a los más fuertes y afortunados. Desarrollaron códigos legales que protegían a las viudas y los huérfanos, regulaciones comerciales que prevenían la explotación, instituciones educativas que preservaban y transmitían el conocimiento acumulado. Pero también sabían que ninguna civilización puede sobrevivir solo con instituciones materiales. Necesita también lo que podríamos llamar una infraestructura espiritual, rituales que marquen los momentos importantes de la vida,
festivales que fortalezcan los lazos comunitarios, tradiciones artísticas que expresen los valores más profundos de la cultura, sistemas de creencias que ayuden a los individuos a encontrar sentido en medio de las dificultades inevitables de la existencia. Los grandes festivales mesopotámicos, como el Akitu babilónico que celebraba la renovación anual del cosmos, duraban días enteros e involucraban a toda la población. No eran simplemente entretenimiento, sino rituales comunitarios que reafirmaban la identidad colectiva, renovaban los lazos sociales, proporcionaban catarsis emocional y recordaban a todos los participantes su lugar en el orden cósmico más grande. En nuestras sociedades modernas, hemos perdido gran parte de esta dimensión ritual y comunitaria. Celebramos cumpleaños y graduaciones de manera privada, marcamos los cambios de estación con descuentos comerciales en lugar de ceremonias sagradas, enfrentamos las crisis de la vida como individuos aislados en lugar de como miembros de comunidades que nos sostienen. Pero los arquetipos mesopotámicos siguen vivos en nuestro inconsciente colectivo, esperando ser reactivados de formas apropiadas para nuestra época. Cuando millones de personas se reúnen para ver el eclipse solar total, están participando en una experiencia que los antiguos habrían reconocido inmediatamente como sagrada. Cuando nos conmovemos hasta las lágrimas viendo una película sobre la amistad inquebrantable entre dos personas, estamos resonando con la misma frecuencia emocional que generó la historia de Gilgamesh y Enkidu. Cuando una persona decide dedicar su vida a cuidar a otros, está canalizando la energía arquetípica de Enki, el dios que siempre protegía a la humanidad. Cuando alguien lucha por la justicia social a pesar de enfrentar grandes obstáculos, está actualizando el mito de Inanna descendiendo a los inframundos para ganar sabiduría y poder. Cuando un artista crea una obra que expresa verdades que no pueden ser dichas con palabras ordinarias, está participando en la misma actividad fundamental que los antiguos poetas que compusieron las primeras epopeyas. El legado más profundo de Mesopotamia no está en sus ruinas arqueológicas ni en sus tablillas cuneiformes, aunque éstas son inmensamente valiosas para comprender nuestro pasado. Su verdadero regalo para la humanidad está en las estructuras psicológicas y espirituales que establecieron, los patrones de significado que descubrieron, las formas de organización social que desarrollaron, las preguntas fundamentales que articularon por primera vez. Cuando nos preguntamos cómo equilibrar la libertad individual con la responsabilidad social, estamos continuando un debate que comenzó en las asambleas sumerias. Cuando exploramos la relación entre ciencia y espiritualidad, estamos siguiendo senderos que abrieron los sacerdotes astrónomos babilónicos. Cuando buscamos formas de arte que no sean solo decorativas sino transformadoras, estamos persiguiendo objetivos que fueron centrales para los poetas y músicos mesopotámicos. En este momento de nuestra historia, cuando la humanidad enfrenta desafíos que requieren tanto precisión tecnológica como profundidad espiritual, tanto cooperación global como enraizamiento cultural, tanto innovación radical como sabiduría ancestral, los mesopotámicos tienen mucho que enseñarnos. Fueron los primeros en enfrentar los dilemas de la vida urbana, los primeros en desarrollar sistemas de escritura que preservaran el conocimiento, los primeros en crear mitologías que explicaran tanto la grandeza como las limitaciones de la condición humana. Su síntesis de observación empírica y experiencia sagrada, de responsabilidad individual y solidaridad comunitaria, de ambición humana y humildad cósmica, podría proporcionarnos mapas valiosos para navegar el territorio desconocido del futuro. No se trata de volver literalmente a sus creencias y prácticas, muchas de las cuales eran apropiadas para su tiempo pero inadecuadas para el nuestro. Se trata de aprender de su aproximación integral a los desafíos de la existencia, de su capacidad de crear significado y belleza en medio de la incertidumbre, de su insistencia en que los humanos somos más que la suma de nuestras necesidades biológicas. Cuando la noche mesopotámica caía sobre las ciudades entre dos ríos, los habitantes no simplemente se iban a dormir como animales cansados. Encendían lámparas de aceite, se reunían en círculos, contaban historias que conectaban sus vidas individuales con el drama cósmico eterno. Sabían que los seres humanos no vivimos solo en el presente inmediato, sino también en el tiempo mítico donde las acciones de hoy resuenan con las hazañas de Gilgamesh, donde nuestros amores participan en la pasión de Inanna, donde nuestras búsquedas de sabiduría continúan la obra de Enki. Esa dimensión mítica de la experiencia no ha desaparecido, solo se ha vuelto inconsciente.
Sigue operando en nuestros sueños, en nuestras obras de arte, en nuestros momentos de mayor profundidad emocional. Los arquetipos que exploraron los mesopotámicos siguen siendo las fuerzas que dan forma a nuestras personalidades, nuestras relaciones, nuestras sociedades. Reconocer esta continuidad no nos convierte en primitivos que rechazan el progreso moderno. Al contrario, nos permite integrar conscientemente la sabiduría ancestral con el conocimiento contemporáneo, crear síntesis más ricas y completas de la experiencia humana. Los mesopotámicos nos enseñaron que somos creadores del cosmos, responsables de continuar la obra de civilización que comenzaron los dioses. Esa responsabilidad es ahora más urgente que nunca, cuando nuestro poder tecnológico nos ha convertido en una fuerza geológica capaz de alterar el clima planetario, cuando nuestras decisiones individuales y colectivas determinarán el destino de innumerables especies durante milenios futuros. La pregunta que Gilgamesh se hizo al final de su viaje sigue siendo nuestra pregunta: ¿qué legado dejaremos que sea verdaderamente digno de inmortalidad? ¿Cómo podemos usar nuestro breve tiempo en la Tierra para crear algo que trascienda nuestra mortalidad individual y contribuya al florecimiento de la vida durante eones futuros? Las respuestas específicas serán diferentes para cada persona y cada generación, pero los marcos conceptuales que necesitamos para abordar estas preguntas fueron establecidos por primera vez en las bibliotecas de Mesopotamia. Allí aprendimos que los humanos somos seres capaces de sabiduría y locura, capaces de crear y destruir, capaces de elevarnos hacia lo divino o descender hacia lo bestial. Allí descubrimos que nuestras elecciones importan no solo para nosotros sino para toda la red de vida de la cual formamos parte. En las últimas tablillas de la epopeya de Gilgamesh, el héroe regresa a Uruk transformado por su viaje. Ya no es el tirano arrogante que partió en busca de la inmortalidad personal. Se ha convertido en un rey sabio que comprende que la verdadera inmortalidad se encuentra en las obras que benefician a las futuras generaciones. Contempla las murallas de su ciudad no con orgullo personal sino con gratitud cósmica, reconociendo que él ha sido simplemente un instrumento temporal en la gran obra colectiva de la civilización. Esa transformación de Gilgamesh, de héroe egoísta a servidor sabio, sigue siendo el modelo del desarrollo espiritual maduro. Todos comenzamos preocupados principalmente por nuestras necesidades y deseos inmediatos. Pero la vida, si la vivimos plenamente, nos enseña gradualmente que la felicidad verdadera viene de contribuir a algo más grande que nosotros mismos, de encontrar nuestro lugar apropiado en la gran sinfonía de la existencia. Los mesopotámicos llamaban a esto encontrar tu lugar en el orden cósmico, y lo consideraban la meta suprema de una vida bien vivida. No se trataba de abnegación pasiva o conformidad ciega con las circunstancias. Se trataba de descubrir cuáles eran nuestros talentos únicos, cuáles eran nuestras responsabilidades específicas, cuáles eran las contribuciones que solo nosotros podíamos hacer al gran proyecto de la civilización. Esa búsqueda de propósito cósmico sigue siendo tan relevante hoy como hace 5000 años. En un mundo donde muchas personas se sienten perdidas en la complejidad de la existencia moderna, donde los antiguos sistemas de significado han perdido su poder pero no han sido reemplazados por alternativas igualmente profundas, necesitamos redescubrir formas de conectar nuestras vidas individuales con propósitos que las trascienden. Los mitos mesopotámicos nos ofrecen mapas para esa búsqueda. No mapas literales que debamos seguir ciegamente, sino mapas simbólicos que pueden ayudarnos a navegar los territorios interiores del alma humana. Cuando enfrentamos periodos de destrucción necesaria en nuestras vidas, podemos recordar cómo Tiamat se transformó de fuerza destructora en matriz creativa. Cuando debemos tomar decisiones difíciles entre alternativas imperfectas, podemos invocar la sabiduría de Enki, que siempre encontraba terceras opciones creativas. Cuando necesitamos valor para descender a nuestras propias profundidades psicológicas, podemos seguir el ejemplo de Inanna, que voluntariamente se despojó de todo poder superficial para ganar un conocimiento más profundo. Pero quizás la lección más importante que nos dejaron los mesopotámicos es que las historias importan. No solo como entretenimiento o decoración cultural, sino como mapas de navegación para la experiencia humana, como vehículos de sabiduría que pueden transmitirse de generación en generación, como formas de crear significado y comunidad en medio del aparente caos de la existencia. En nuestro mundo contemporáneo,
bombardeado por información pero hambriento de sabiduría, saturado de datos pero necesitado de narrativas coherentes, podríamos beneficiarnos enormemente de recordar que los seres humanos somos, fundamentalmente, criaturas que cuentan historias. Las historias que nos contamos sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué significa todo esto, determinan en gran medida cómo vivimos nuestras vidas y cómo estructuramos nuestras sociedades. Los mesopotámicos fueron los primeros en comprender conscientemente el poder de las narrativas para dar forma a la realidad. Sus mitos no eran solo cuentos sobre el pasado, sino plantillas activas para el presente y el futuro. Cuando un rey mesopotámico enfrentaba una crisis, no solo consultaba a sus consejeros políticos y militares, también estudiaba las historias de héroes antiguos para encontrar modelos de acción apropiada. Cuando una comunidad necesitaba renovar su sentido de identidad, recreaba ritualmente los mitos de sus dioses patronos. Esta comprensión del poder transformador de las narrativas es algo que necesitamos recuperar urgentemente. En una época donde las historias dominantes de nuestra cultura a menudo nos presentan como consumidores pasivos, como víctimas de fuerzas económicas y políticas que están más allá de nuestro control, como individuos aislados compitiendo por recursos escasos, necesitamos redescubrir narrativas más empoderadoras y conectadas. Los mitos mesopotámicos nos recuerdan que los humanos somos creadores activos del cosmos, herederos de la sabiduría divina, responsables de continuar la gran obra de civilización que comenzaron los dioses. Nos recuerdan que nuestras acciones individuales reverberan a través del tiempo, que nuestras relaciones son sagradas, que nuestro trabajo más mundano puede ser una forma de participación en el orden cósmico. Estas no son verdades literales que debamos aceptar como dogma, sino perspectivas simbólicas que pueden enriquecer profundamente nuestra experiencia de estar vivos. Cuando vemos nuestro trabajo como una continuación de la obra creativa de Enki, cuando entendemos nuestras relaciones amorosas como participaciones en la energía cósmica de Inanna, cuando interpretamos nuestros desafíos como versiones personales del viaje heroico de Gilgamesh, nuestras vidas adquieren una dimensión de significado y propósito que trasciende las preocupaciones puramente materiales. Este es el regalo más profundo que Mesopotamia nos ofrece, no respuestas definitivas a las preguntas eternas, sino marcos conceptuales ricos y flexibles para explorar esas preguntas, herramientas simbólicas para crear significado, plantillas narrativas para dar forma a nuestras experiencias de maneras que honren tanto nuestra humanidad como nuestra divinidad. En las noches estrelladas de hace 5000 años, cuando los astrónomos mesopotámicos subían a sus torres de observación para estudiar los movimientos celestiales, no estaban solo recopilando datos astronómicos. Estaban participando en uno de los actos más fundamentalmente humanos, el intento de encontrar patrones en el caos aparente, de crear narrativas coherentes que conecten el presente con el pasado y el futuro, de descubrir nuestro lugar en la inmensidad cósmica. Esa misma búsqueda continúa hoy cuando un científico formula una teoría elegante que explique fenómenos aparentemente inconexos, cuando un artista crea una obra que capture verdades que no pueden expresarse en palabras ordinarias, cuando una persona encuentra su vocación y siente que finalmente está haciendo lo que vino a hacer en este mundo. Los dioses mesopotámicos siguen vivos, no como entidades literales que requieren sacrificios y templos, sino como fuerzas arquetípicas que operan en las profundidades de la psique humana. Cada vez que priorizamos la sabiduría sobre la fuerza bruta, estamos honrando a Enki. Cada vez que defendemos la justicia aunque nos cueste caro, estamos canalizando la energía de Marduk. Cada vez que abrazamos tanto la creatividad como la destrucción necesaria como aspectos de un mismo proceso, estamos comprendiendo la lección de Tiamat. Los templos antiguos han caído, pero los templos verdaderos siempre fueron interiores. Las tablillas cuneiformes se han vuelto ilegibles para la mayoría, pero el cuneiforme real siempre fueron las impresiones que las experiencias de la vida dejan en nuestras almas. Los rituales específicos han perdido su poder, pero el impulso ritual sigue siendo fundamental para la experiencia humana. Lo expresamos ahora en graduaciones y bodas, en celebraciones deportivas y conciertos, en todos los momentos donde la comunidad se reúne para marcar lo que es importante. La verdadera grandeza de la civilización mesopotámica no residía en sus palacios o sus riquezas, aunque fueron impresionantes.
residía en su comprensión de que los humanos somos seres que necesitan significado tanto como necesitan alimento, que requerimos narrativas coherentes tanto como requerimos refugio físico, que anhelamos conectar con algo más grande que nosotros mismos tanto como anhelamos seguridad personal. Esta comprensión es más relevante que nunca en nuestra época de abundancia material pero pobreza espiritual, de conectividad digital pero aislamiento emocional, de información infinita pero marcos de significado fragmentados. Los desafíos específicos que enfrentamos son diferentes de los que enfrentaron los antiguos mesopotámicos, pero los recursos psicológicos y espirituales que necesitamos para abordarlos son sorprendentemente similares. Necesitamos la sabiduría práctica de Enki, que encuentra soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. Necesitamos el valor de Inanna, que está dispuesta a descender a las profundidades para ganar conocimiento transformador. Necesitamos la determinación de Gilgamesh en su búsqueda, aunque sepamos que la meta original puede revelarse como ilusoria. Necesitamos la capacidad de Marduk para establecer orden sin destruir la creatividad del caos. Necesitamos la generosidad de Tiamat, que permite que su propio cuerpo se convierta en la matriz de nueva vida. Pero sobre todo, necesitamos recordar la lección central de toda la tradición mesopotámica, que los seres humanos no somos accidentes cósmicos sin propósito ni destino. Somos participantes conscientes en un proceso evolutivo que comenzó con las primeras estrellas y continuará mucho después de que nuestras vidas individuales hayan terminado. Somos los herederos de miles de millones de años de desarrollo cósmico, y también somos los ancestros de todas las generaciones futuras que dependerán de las decisiones que tomemos hoy. Los ríos Tigris y Éufrates siguen fluyendo, llevando las aguas de la vida desde las montañas hasta el océano, como han hecho durante milenios. Las estrellas que los astrónomos babilónicos estudiaron tan cuidadosamente siguen brillando en el cielo nocturno, siguiendo los mismos patrones cíclicos que ellos cartografiaron por primera vez. Los arquetipos que exploraron en sus mitos siguen operando en las profundidades de la psique humana, dando forma a nuestros sueños y dirigiendo nuestras aspiraciones más profundas. Somos los herederos de esta tradición inmensamente rica, los custodios actuales de una sabiduría que se ha desarrollado a través de miles de generaciones de experiencia humana. Pero también somos los ancestros de todas las generaciones futuras que dependerán de las decisiones que tomemos hoy, de la sabiduría que seamos capaces de desarrollar, de los legados que elijamos dejar. En las profundidades de la noche mesopotámica, cuando las ciudades se calmaban y solo quedaba el murmullo eterno de los ríos, los habitantes sabían que eran participantes en algo infinitamente más grande que sus vidas individuales. Sabían que sus acciones cotidianas eran episodios en la gran epopeya cósmica, que sus relaciones personales eran manifestaciones de fuerzas arquetípicas eternas, que sus obras creativas eran contribuciones al proceso continuo mediante el cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Esa misma verdad está disponible para nosotros hoy, si estamos dispuestos a expandir nuestra perspectiva más allá de las preocupaciones inmediatas de la supervivencia personal, si podemos recordar que somos más que la suma de nuestras necesidades biológicas, si podemos redescubrir nuestro lugar apropiado en el gran drama de la existencia. Las tablillas cuneiformes que preservaron estas historias han sobrevivido porque fueron grabadas en arcilla y horneadas hasta la dureza de la piedra. Pero las verdades que contenían eran aún más duraderas, porque estaban grabadas en la estructura misma de la experiencia humana, en los patrones arquetípicos que dan forma a nuestras vidas independientemente de si somos conscientemente conscientes de ellos. Ahora, en las últimas horas de la noche, cuando tu propia ciudad se calma y solo quedan los sonidos eternos de la vida continuando, el viento en los árboles, el latido de tu corazón, el susurro de tu respiración, puedes sentir tu conexión con esa gran tradición. Puedes reconocer en tu propia búsqueda de significado un eco de la búsqueda de Gilgamesh, en tu propia capacidad de amor una participación en la energía de Inanna, en tu propia inteligencia creativa un don de Enki. Los mesopotámicos nos enseñaron que cada noche es una oportunidad de muerte simbólica y renacimiento, cada amanecer una nueva oportunidad de participar conscientemente en la obra continua de crear significado, belleza y conexión en el mundo. Nos enseñaron que somos tanto mortales como inmortales, tanto individuos únicos como manifestaciones de patrones eternos, tanto criaturas de necesidad como creadores del cosmos. Esta noche,
mientras te preparas para el sueño, puedes llevarte contigo la sabiduría que ha viajado desde las primeras ciudades hasta tu almohada actual, que eres precioso exactamente como eres, pero que también tienes potenciales no realizados que esperan ser actualizados, que tu vida individual tiene significado por sí misma, pero que también adquiere significado más profundo cuando la conectas con propósitos que la trascienden, que enfrentarás dificultades y pérdidas inevitables, pero que estas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si las abordas con sabiduría y valor. Sueña esta noche con los jardines colgantes de Babilonia, con las torres que conectaban la tierra con el cielo, con los ríos eternos que llevaban las aguas de la vida desde las montañas hasta el océano. Sueña con Gilgamesh y Enkidu corriendo juntos hacia aventuras que probarían su valor, con Inanna descendiendo voluntariamente a los inframundos para ganar sabiduría transformadora, con Enki creando la primera humanidad con sus propias manos amorosas. Pero sobre todo, sueña con tu propio lugar en esa gran continuidad, con las contribuciones únicas que solo tú puedes hacer al flujo eterno de la vida y la conciencia, con las formas en que tu vida individual puede convertirse en parte de la inmortalidad colectiva de la especie humana. Los ecos de Mesopotamia resuenan aún en cada corazón que busca, en cada mente que crea, en cada alma que se atreve a soñar con mundos mejores. Su verdadero zigurat no fue construido de ladrillo, sino de historias que conectan el tiempo humano con la eternidad cósmica. Y esa construcción continúa cada vez que alguien como tú elige participar conscientemente en el gran proyecto de darle significado y belleza al universo. ¿Qué misterio quieres en nuestro próximo encuentro nocturno? Escríbelo junto con tu ciudad y hora, es nuestro ritual que conecta soñadores del mundo entero. Si encontraste refugio en estas aguas primordiales donde nacieron las primeras historias, suscríbete para más viajes del oráculo del sueño. Que tengas sueños profundos, y que despiertes mañana con la sabiduría de los antiguos corriendo por tus venas. Esto fue el oráculo del sueño, tu refugio de historias para soñar, donde cada noche las voces de Mesopotamia susurran secretos eternos a quienes saben escuchar en el silencio de la madrugada.